Hay lugares que In the guardan mountains of secretos tan Sinaloa, profundos this mansion once que incluso symbolized las untouchable paredes power. parecen Seized by the susurrar government a historias decade de ago, poder, it has stood empty ever traición y since. muerte. Rooms still hold traces of La wealth. mansión de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, fue uno de esos lugares, un monumento a la ambición desmedida, construido con el dinero de millones de vidas destruidas por la droga. Durante casi una década serví en el equipo de seguridad personal del hombre más buscado del mundo, y durante ese tiempo conocí cada rincón de la propiedad que él consideraba su verdadero hogar, el refugio donde se sentía invencible mientras los gobiernos de dos naciones gastaban fortunas intentando encontrarlo. Esta es la verdadera historia de esa mansión, contada por primera vez por alguien que caminó sus pasillos, que presenció lo que sucedía entre sus muros y que carga con el peso de ese conocimiento hasta el día de hoy. Mi nombre no importa, pero mi historia comienza en el año 2005, cuando fui reclutado para el equipo de seguridad del cártel de Sinaloa después de varios años sirviendo en el ejército mexicano. Como tantos otros militares que desertaron hacia el narcotráfico durante esa época, la combinación de salarios miserables, corrupción institucional y la promesa de ganancias que superaban cualquier cosa que el gobierno pudiera ofrecer fue suficiente para convencerme de cruzar la línea. Mi entrenamiento en tácticas de combate, vigilancia y protección de personas importantes me hacía valioso para una organización que enfrentaba amenazas constantes tanto de rivales criminales como de las fuerzas del Estado. No sabía entonces que terminaría tan cerca del centro del poder, ni que los años siguientes me transformarían de maneras que todavía estoy procesando. La mansión principal de El Chapo estaba ubicada en las afueras de Culiacán, en una zona que combinaba el aislamiento necesario para la seguridad con la accesibilidad que permitía moverse rápidamente hacia la ciudad o hacia la sierra según las circunstancias lo requirieran. La propiedad ocupaba aproximadamente 15 hectáreas de terreno, rodeadas por muros de 4 metros de altura, coronados con sistemas de vigilancia que monitoreaban cada centímetro del perímetro. Desde afuera, podía parecer simplemente la hacienda de algún empresario próspero del noroeste mexicano, con sus techos de teja, sus jardines bien cuidados y su arquitectura que mezclaba elementos coloniales con comodidades modernas. Pero esa apariencia inocente era precisamente el punto. La mansión estaba diseñada para no llamar la atención mientras ocultaba secretos que habrían asombrado a cualquier observador. La primera vez que entré a la propiedad fue aproximadamente 3 meses después de unirme a la organización, cuando fui asignado a un turno de vigilancia perimetral durante una reunión importante. Recuerdo la impresión que me causó atravesar las puertas principales y ver la extensión de lo que el Chapo había construido. No era simplemente una casa grande, era un complejo autosuficiente diseñado para funcionar independientemente del mundo exterior durante semanas o meses, si era necesario. Había generadores de electricidad, pozos de agua, almacenes de provisiones, talleres de mantenimiento y, por supuesto, los sistemas de seguridad más sofisticados que el dinero podía comprar. Era una fortaleza disfrazada de residencia de lujo. La casa principal tenía 3 niveles visibles desde el exterior, aunque en realidad eran 4 si contabas el sótano que se extendía bajo tierra y que contenía algunas de las instalaciones más secretas de la propiedad. El primer nivel incluía las áreas sociales. Un salón de recepciones capaz de albergar a cientos de personas, un comedor formal con una mesa de madera maciza que podía sentar a 30 invitados, una cocina industrial donde un equipo de cocineros preparaba alimentos las 24 horas, y varias salas de estar decoradas con una mezcla de ostentación y mal gusto que caracterizaba las propiedades de muchos narcotraficantes. Había obras de arte que probablemente eran robadas o falsificadas, muebles importados de Europa que costaban más que casas enteras, y una cantidad obscena de oro y mármol en cada superficie disponible. El segundo nivel estaba dedicado a las habitaciones privadas. La suite principal de El Chapo ocupaba toda un ala del edificio, con dormitorio, baño con jacuzzi y sauna, vestidor del tamaño de un departamento promedio y una oficina privada donde manejaba los asuntos más sensibles del negocio. Había también habitaciones para sus múltiples esposas y amantes.
porque el Chapo mantenía relaciones simultáneas con varias mujeres que a veces coincidían en la mansión, generando dramas domésticos que contrastaban absurdamente con la brutalidad del negocio que financiaba todo aquello. Las habitaciones para invitados importantes completaban el nivel, cada una equipada con baño privado y sistemas de comunicación que permitían contactar al personal de servicio con solo presionar un botón. El tercer nivel era más funcional: oficinas administrativas donde se manejaba la contabilidad del imperio, salas de comunicaciones equipadas con tecnología de interceptación y encriptación, y un centro de monitoreo donde docenas de pantallas mostraban feeds en vivo de las cámaras de seguridad distribuidas por toda la propiedad y en ubicaciones estratégicas de Culiacán. Había también una armería que contenía suficiente armamento para equipar a un pequeño ejército, rifles de asalto, ametralladoras, lanzagranadas, chalecos antibalas, visores nocturnos y municiones suficientes para sostener un sitio prolongado. El Chapo creía en estar preparado para cualquier eventualidad, y esa preparación se reflejaba en cada aspecto de la mansión. El sótano era donde la mansión revelaba su verdadera naturaleza, accesible únicamente a través de entradas ocultas que requerían conocer su ubicación exacta y los códigos correctos. El nivel subterráneo contenía las instalaciones que el Chapo consideraba esenciales para su supervivencia. Había un búnker de emergencia con paredes reforzadas capaces de resistir explosiones, suministros para semanas y sistemas de comunicación independientes del resto de la propiedad. Había también el acceso al sistema de túneles que conectaba la mansión con múltiples puntos de salida distribuidos por la zona, permitiendo escapar incluso si la propiedad estaba completamente rodeada. Y había otras cosas en ese sótano, cosas que prefiero no describir en detalle, pero que dejaban claro que la mansión no era solo un refugio de lujo, sino también un centro de operaciones donde se tomaban decisiones que costaban vidas. La entrada principal al sótano estaba oculta detrás de un panel en el vestidor de la suite principal de El Chapo. El mecanismo de apertura requería una combinación que solo él y un puñado de personas de máxima confianza conocíamos. Una secuencia específica de presiones en puntos aparentemente decorativos del panel de madera. Cuando se activaba correctamente, el panel se deslizaba silenciosamente, revelando una escalera de caracol que descendía aproximadamente 6 metros bajo tierra. La construcción había sido realizada por un equipo de ingenieros que fueron generosamente compensados y luego desaparecieron, garantizando que el secreto permaneciera protegido. El búnker de emergencia ocupaba aproximadamente 100 metros cuadrados y estaba diseñado para resistir prácticamente cualquier ataque convencional. Las paredes eran de concreto reforzado con barras de acero, con un grosor de casi 1 metro, que podía soportar explosiones de considerable magnitud. Había un sistema de filtración de aire que protegía contra gases y agentes químicos, tanques de agua potable con capacidad para semanas, generadores eléctricos independientes y provisiones almacenadas en condiciones que garantizaban su conservación durante años. El Chapo podía encerrarse en ese búnker y sobrevivir un sitio prolongado mientras sus enemigos se frustraban en la superficie. La sala de comunicaciones del sótano era donde se coordinaban las operaciones más sensibles del cártel. Había equipos de radio de grado militar que podían comunicarse con operadores en cualquier parte de México, sistemas de encriptación que en teoría hacían imposible interceptar las conversaciones, y monitores que mostraban información en tiempo real sobre movimientos de autoridades y rivales. Un equipo de técnicos especializados mantenía estos sistemas funcionando las 24 horas, asegurando que el Chapo siempre tuviera acceso a la información que necesitaba para tomar decisiones. Era el centro nervioso de un imperio que se extendía por todo el continente americano. También había en el sótano una cámara acorazada donde el Chapo guardaba efectivo en cantidades que desafiaban la imaginación. Nunca supe exactamente cuánto dinero había ahí, pero las veces que la vi abierta contenía pilas de billetes organizados por denominación que llegaban del piso al techo. Este era el dinero de emergencia,
los fondos que podían desplegarse inmediatamente sin necesidad de acceder a cuentas bancarias ni sistemas de lavado que pudieran ser rastreados. El Chapo creía que el efectivo puro era el único activo verdaderamente seguro, y esta cámara era la prueba de esa filosofía. Los túneles que partían del sótano eran quizás la característica más impresionante de toda la propiedad. El Chapo tenía una obsesión con las rutas de escape que venía de sus experiencias previas con la ley, y había invertido millones en crear una red subterránea que le permitiera desvanecerse en minutos si las autoridades llegaban a su puerta. El túnel principal se extendía por más de 1 kilómetro, hasta emerger en una propiedad aparentemente abandonada al otro lado de una colina, donde siempre había vehículos listos para continuar la huida. Había túneles secundarios que conducían a otras ubicaciones, algunos tan estrechos que solo permitían el paso de una persona, otros lo suficientemente amplios para motocicletas. Cada túnel tenía su propio sistema de iluminación, ventilación, y en algunos casos trampas diseñadas para detener a cualquiera que intentara seguir al fugitivo. La construcción de los túneles había tomado años y empleado a decenas de trabajadores que fueron traídos de otras regiones para evitar que conocieran la ubicación exacta. El ingeniero principal, un hombre al que nunca conocí personalmente, pero cuyo trabajo admiraba, había diseñado un sistema de drenaje que evitaba inundaciones incluso durante la temporada de lluvias, un problema común en construcciones subterráneas de Sinaloa. Las paredes estaban reforzadas con concreto y marcos de acero que garantizaban estabilidad estructural, y cada cierta distancia había nichos con suministros de emergencia, agua, linternas, radios e incluso armas cortas para defenderse si era necesario. El túnel principal tenía un sistema de transporte motorizado similar a los que se usan en minas, un carrito sobre rieles que podía recorrer toda la extensión en minutos, mucho más rápido que a pie. El Chapo había practicado el escape tantas veces que podía ejecutarlo casi dormido. Desde la activación de la alarma hasta su desaparición en el túnel pasaban menos de 90 segundos, un tiempo que habíamos cronometrado en simulacros regulares. Las autoridades que eventualmente allanaron la mansión encontraron los túneles, pero para entonces el Chapo ya había demostrado múltiples veces su efectividad para evadir capturas. Los puntos de salida de los túneles estaban cuidadosamente camuflados para no llamar la atención. Uno emergía en el sótano de una casa que oficialmente pertenecía a un agricultor local, quien recibía un salario generoso por mantener la propiedad y no hacer preguntas. Otro salía en un almacén que funcionaba como distribuidora de productos agrícolas, con suficiente tráfico de vehículos como para que una camioneta más no levantara sospechas, y había salidas de emergencia que simplemente emergían en zonas rurales aisladas, camufladas como pozos de riego o estructuras agrícolas abandonadas. La redundancia era clave. Si una salida estaba comprometida, siempre había alternativas. La seguridad de la mansión operaba en múltiples capas, diseñadas para detectar, disuadir y neutralizar cualquier amenaza. El perímetro exterior estaba vigilado por cámaras de visión nocturna, sensores de movimiento y patrullas constantes de guardias armados que recorrían el muro en turnos de 4 horas. El perímetro interior incluía más cámaras, perros entrenados para ataque y puntos de control donde cualquier persona que entrara era verificada y registrada. La casa misma tenía su propia capa de seguridad con guardias apostados en cada entrada, sistemas de alarma en puertas y ventanas y habitaciones de pánico a las que el Chapo podía retirarse en segundos si era necesario. Y finalmente, el equipo de protección personal que lo acompañaba a todas partes, del cual yo formaba parte, proporcionaba la última línea de defensa. El sistema de cámaras incluía más de 100 unidades distribuidas estratégicamente por toda la propiedad y sus alrededores. Había cámaras visibles que servían como elemento disuasorio y cámaras ocultas que capturaban lo que las visibles podrían perderse. Las grabaciones se almacenaban en servidores redundantes, uno en la mansión y otro en una ubicación remota, garantizando que la evidencia sobreviviera incluso si la propiedad era destruida.
Un equipo de vigilancia monitoreaba las pantallas las 24 horas, reportando cualquier anomalía a los jefes de seguridad, que evaluaban si la situación requería respuesta. Los perros de guardia eran pastor alemán y rottweiler, entrenados específicamente para protección y ataque. Había aproximadamente una docena de animales que patrullaban el perímetro interior durante la noche, y su presencia era tan efectiva como cualquier sistema electrónico para detectar intrusos. Los entrenadores que los manejaban eran especialistas que habían trabajado para fuerzas policiales y militares antes de ser reclutados por la organización, y mantenían a los animales en condiciones de alerta permanente. Más de una vez, esos perros detectaron aproximaciones que las cámaras habían pasado por alto, demostrando que la tecnología no puede reemplazar completamente los sentidos naturales. Las habitaciones de pánico eran refugios fortificados distribuidos por diferentes puntos de la mansión, diseñados para proporcionar protección inmediata mientras se activaban los protocolos de escape. La principal estaba contigua a la suite de El Chapo, con paredes blindadas, suministros de emergencia y comunicación directa con el centro de monitoreo. Había otras dos en el primer piso, camufladas como armarios o cuartos de servicio, que podían usarse si la principal estaba inaccesible. Cada habitación de pánico tenía acceso independiente al sistema de túneles, garantizando que siempre hubiera una ruta de escape disponible. Los protocolos de emergencia se practicaban regularmente mediante simulacros que involucraban a todo el personal de seguridad. Había códigos específicos para diferentes tipos de amenazas, uno para aproximación de autoridades, otro para ataque de rivales, otro para emergencias médicas, otro para incendios. Cada código activaba una respuesta predeterminada que todos conocíamos de memoria. Cuando sonaba la alarma correcta, cada persona sabía exactamente qué hacer y dónde ir, eliminando la confusión que podría ser fatal en una situación real. El Chapo insistía en estos simulacros porque había visto caer a otros capos que confiaron demasiado en sus defensas sin practicar cómo usarlas. El equipo de seguridad personal de El Chapo consistía en aproximadamente 20 hombres que rotábamos en turnos para proporcionar cobertura las 24 horas. Todos éramos veteranos militares o policiales con entrenamiento en protección de personas importantes, y todos habíamos sido evaluados exhaustivamente para confirmar nuestra lealtad antes de ser admitidos al círculo cercano. Nuestro trabajo iba más allá de simplemente vigilar. Teníamos que anticipar amenazas, planificar rutas de movimiento, coordinar con los equipos de inteligencia que monitoreaban las actividades de rivales y autoridades y estar preparados para responder con fuerza letal en cualquier momento. Era un trabajo de alta tensión que pagaba extraordinariamente bien, pero que también consumía cualquier posibilidad de vida normal. El proceso de selección para el equipo de protección personal era riguroso y prolongado. Además de verificar antecedentes militares y habilidades de combate, la organización investigaba a fondo nuestra vida personal. Familia, amigos, deudas, vicios, cualquier cosa que pudiera ser usada para comprometernos o que indicara que podríamos ser vulnerables a presiones externas. También había evaluaciones psicológicas informales, donde jefes experimentados observaban cómo reaccionábamos bajo presión, cómo manejábamos la información sensible y si mostrábamos señales de ambición excesiva que pudiera convertirse en amenaza. Solo quienes pasaban todas estas pruebas eran considerados para el círculo cercano. El entrenamiento continuo era parte de nuestra rutina. Practicábamos regularmente en campos de tiro privados, donde perfeccionábamos nuestra puntería, con diferentes tipos de armas. Hacíamos ejercicios de protección personal, donde simulábamos diferentes escenarios de ataque y ensayábamos las respuestas apropiadas. Estudiábamos tácticas de grupos rivales y de fuerzas de seguridad gubernamentales para anticipar cómo podrían atacar. Y manteníamos condición física que nos permitiera responder efectivamente en situaciones de alta intensidad. El Chapo exigía excelencia de su equipo de protección porque sabía que su vida dependía de nuestra competencia. La convivencia entre los miembros del equipo creaba lazos que iban más allá de lo profesional.
Pasábamos juntos más tiempo que con nuestras propias familias, compartiendo turnos de vigilancia, comidas y los momentos de tensión que solo quienes han estado en situaciones similares pueden entender. Había rivalidades y conflictos ocasionales, pero también había una solidaridad que venía de saber que dependíamos unos de otros para sobrevivir. Cuando uno de nosotros caía, ya fuera capturado o muerto, el impacto se sentía en todo el grupo de una manera que iba más allá de la pérdida de un colega. La compensación por este trabajo era extraordinaria comparada con cualquier empleo legítimo. Mi salario base era de aproximadamente $15,000 mensuales en efectivo, más bonos por misiones especialmente peligrosas o exitosas. Había beneficios adicionales como atención médica privada para mi familia, educación para mis hijos y la promesa de apoyo económico si algo me sucedía. Este paquete de compensación era diseñado para comprar lealtad absoluta y funcionaba. Era difícil imaginar abandonar un nivel de vida que nunca habría podido alcanzar por medios legítimos, incluso cuando el trabajo implicaba riesgos que ponían en peligro no solo mi vida, sino mi alma. La rutina diaria en la mansión seguía patrones que el Chapo había establecido a lo largo de años de experiencia, evadiendo a sus enemigos. Se levantaba temprano, generalmente antes del amanecer, y comenzaba el día revisando reportes de inteligencia sobre movimientos de rivales, operativos policiales y cualquier otra información relevante para la seguridad de sus operaciones. Desayunaba ligero mientras sostenía reuniones con sus lugartenientes más cercanos, discutiendo asuntos del negocio que iban desde embarques de droga hasta disputas territoriales con otros cárteles. Las mañanas se dedicaban generalmente a asuntos operativos, mientras que las tardes eran para reuniones con socios, proveedores o cualquier otra persona que necesitara audiencia con el jefe. Las comidas en la mansión eran eventos elaborados que reflejaban tanto el gusto de El Chapo por la buena mesa como su necesidad de mantener alianzas a través de la hospitalidad. El equipo de cocina incluía chefs que habían trabajado en restaurantes de prestigio, reclutados con salarios que ningún establecimiento legítimo podía igualar. Se servían platillos que combinaban la cocina tradicional sinaloense con preparaciones internacionales, acompañados de vinos y licores de las mejores añadas. Estas comidas eran también oportunidades para negociar, para resolver disputas, para fortalecer lazos con aliados cuya lealtad se cultivaba tanto con generosidad como con la amenaza implícita de lo que sucedía a quienes traicionaban la confianza del patrón. Las noches en la mansión tenían una energía diferente. Cuando no había asuntos urgentes que atender, el Chapo disfrutaba de entretenimiento que traía directamente a su propiedad para evitar los riesgos de salir en público. Había fiestas con músicos famosos que tocaban narcocorridos compuestos especialmente para glorificar sus hazañas, eventos con mujeres hermosas traídas de todo México y reuniones más íntimas donde se consumían cantidades industriales de alcohol y cocaína mientras se cerraban tratos que movían toneladas de droga hacia Estados Unidos. Yo presenciaba todo esto desde mi posición de guardia, observando sin participar, acumulando memorias que ahora me persiguen en sueños. Las fiestas grandes podían reunir a cientos de personas en los jardines de la mansión, con escenarios montados para las bandas, carpas que protegían del clima, y un despliegue de comida y bebida que habría sido excesivo incluso para una boda de millonarios. El Chapo disfrutaba mostrando su poder a través de esta generosidad, demostrando que podía permitirse cualquier extravagancia mientras sus enemigos se escondían. Los invitados incluían operadores del cártel celebrando éxitos recientes, aliados de otras organizaciones cultivando relaciones y una variedad de personas del mundo del entretenimiento y los negocios que añadían un barniz de legitimidad a eventos fundamentalmente criminales. La música era una parte central de estas celebraciones. El Chapo tenía una preferencia particular por el regional mexicano, especialmente por los corridos que narraban hazañas de narcotraficantes. Había compositores que trabajaban casi exclusivamente creando canciones sobre él y su organización, recibiendo pagos generosos por cada nueva producción.
Durante las fiestas, estas canciones se tocaban repetidamente, cada una reforzando la imagen de El Chapo como un héroe popular que había desafiado al sistema y ganado. Para quienes crecimos en la pobreza de Sinaloa, estas narrativas tenían un poder de atracción difícil de explicar a quienes no conocen esa realidad. Las mujeres en las fiestas eran una mezcla de esposas y novias de los asistentes, trabajadoras sexuales traídas para la ocasión y aspirantes a relaciones con hombres poderosos que veían en el narcotráfico una ruta hacia la riqueza. El Chapo mismo mantenía múltiples relaciones simultáneas, y su apetito por mujeres jóvenes y hermosas era legendario incluso dentro de un mundo donde tal comportamiento era la norma. Como guardias, nuestra responsabilidad era mantener el orden sin interferir con los placeres del patrón, una línea que a veces era difícil de navegar cuando las situaciones se salían de control. El consumo de drogas durante estas fiestas era abierto y desenfrenado, una ironía que nunca dejó de incomodarme, considerando que vendíamos esas mismas sustancias a personas cuyas vidas destruían. La cocaína circulaba en bandejas como si fueran canapés, y el alcohol fluía sin límite durante toda la noche. El Chapo mismo era relativamente moderado en su consumo personal, prefiriendo mantener la claridad mental mientras observaba cómo otros se perdían en los excesos. Esa disciplina era parte de lo que lo hacía peligroso. Nunca bajaba la guardia completamente, ni siquiera en medio de la celebración. La relación de El Chapo con su familia era complicada y se desarrollaba parcialmente dentro de los muros de la mansión. Sus hijos de diferentes matrimonios visitaban regularmente y él se esforzaba por mantener una imagen de padre cariñoso, a pesar de que su estilo de vida hacía imposible cualquier normalidad. Había celebraciones de cumpleaños elaboradas, reuniones navideñas con regalos extravagantes y momentos de aparente domesticidad que contrastaban grotescamente con la violencia que financiaba todo aquello. Emma Coronel, quien se convertiría en su esposa más conocida, era una presencia frecuente durante los años que yo servía ahí, y su influencia sobre ciertos aspectos de la vida doméstica era evidente aunque limitada por la naturaleza fundamentalmente patriarcal del mundo del narcotráfico. Los visitantes a la mansión incluían una galería de personajes que ilustraban el alcance del poder de El Chapo. Había narcotraficantes de otras organizaciones que venían a negociar alianzas o resolver disputas. Había políticos de todos los niveles de gobierno que llegaban discretamente a recibir sobornos o a coordinar protección. Había empresarios que lavaban dinero a través de negocios legítimos y que venían a reportar resultados o a pedir nuevas inversiones. Había militares y policías de alto rango que proporcionaban información a cambio de pagos que superaban sus salarios oficiales, y había celebridades del entretenimiento, actores y cantantes que buscaban el glamour peligroso de asociarse con el narcotráfico o que simplemente no podían rechazar los pagos generosos que El Chapo ofrecía por actuaciones privadas. Los narcotraficantes que visitaban generalmente venían de organizaciones aliadas o de grupos menores que operaban bajo la sombrilla del Cártel de Sinaloa. Estas reuniones seguían protocolos estrictos de seguridad. Los visitantes debían dejar sus armas y teléfonos en el punto de control. Eran escoltados constantemente mientras estaban en la propiedad, y las conversaciones más sensibles se realizaban en áreas específicas que habíamos barrido previamente para detectar dispositivos de grabación. A pesar de estas precauciones, siempre había tensión cuando otros narcotraficantes estaban presentes, porque en este mundo las alianzas podían cambiar sin aviso, y el amigo de hoy podía ser el enemigo de mañana. Los políticos que visitaban la mansión lo hacían con una discreción que bordeaba la paranoia. Llegaban generalmente de noche, en vehículos sin placas oficiales, y sus visitas nunca quedaban registradas en ningún sistema formal. Recuerdo haber visto funcionarios que aparecían regularmente en televisión, prometiendo combatir el narcotráfico, sentados en el comedor de El Chapo, negociando los términos de su protección. La hipocresía era tan flagrante que al principio me resultaba difícil de procesar, pero con el tiempo aprendí
que esta era simplemente la realidad de cómo funcionaba México. Las declaraciones públicas eran teatro, mientras los verdaderos acuerdos se hacían en lugares como esta mansión. Los empresarios que lavaban dinero para el cártel eran quizás los visitantes más frecuentes después de los operadores internos de la organización. Representaban industrias tan variadas como bienes raíces, construcción, agricultura, entretenimiento y comercio internacional. Cada uno administraba operaciones que canalizaban dinero sucio hacia el sistema financiero legítimo, reportando a El Chapo sobre rendimientos, desafíos y oportunidades de expansión. Estas reuniones parecían juntas corporativas normales, con presentaciones de PowerPoint y discusiones sobre flujo de caja, excepto que el origen de ese flujo era el sufrimiento de millones de adictos. Las celebridades que visitaban la mansión venían principalmente para actuar en fiestas privadas, aunque algunos simplemente disfrutaban del prestigio peligroso de conocer personalmente a El Chapo. Cantantes famosos de regional mexicano interpretaban narcocorridos compuestos específicamente para glorificar las hazañas del patrón, recibiendo pagos en efectivo que superaban lo que ganarían en meses de giras legítimas. Actrices y modelos eran traídas para decorar eventos, algunas conscientes de lo que implicaba y otras probablemente no. El glamour de estas fiestas contrastaba grotescamente con la violencia que las financiaba, pero para quienes participaban, el dinero justificaba cualquier cuestionamiento moral. La mansión también era escenario de momentos más oscuros que preferiría poder olvidar. Había interrogatorios que se llevaban a cabo en el sótano, sesiones donde se extraía información de personas que habían caído en desgracia o que se sospechaba trabajaban para enemigos. Había ejecuciones ordenadas desde la comodidad de la oficina del patrón, sentencias de muerte pronunciadas con la misma casualidad con que se ordenaba el almuerzo. Y había celebraciones después de golpes exitosos contra rivales, brindis por la muerte de enemigos, mientras sus familias probablemente lloraban en algún lugar de México. La mansión era un lugar de lujo extremo, pero también era un lugar donde la vida humana valía exactamente lo que El Chapo decidiera que valía. El sistema de comunicaciones de la mansión merecía mención especial por su sofisticación. El Chapo era extremadamente paranoico respecto a las interceptaciones, con buena razón, dado que las agencias de inteligencia de dos países dedicaban recursos enormes a monitorearlo. Tenía múltiples líneas telefónicas que se cambiaban frecuentemente, sistemas de radio encriptados para comunicarse con sus operadores y un equipo técnico dedicado exclusivamente a garantizar que sus comunicaciones permanecieran seguras. A pesar de todas estas precauciones, eventualmente fue precisamente la interceptación de sus comunicaciones lo que contribuyó a su captura, demostrando que ningún sistema es perfecto contra un adversario suficientemente determinado y paciente. La caída de la mansión como centro de operaciones de El Chapo vino gradualmente a medida que la presión de las autoridades se intensificaba. Después de su primera captura en 2014 y su escape de prisión en 2015, ya no era posible mantener una residencia fija sin un riesgo inaceptable. La mansión seguía existiendo y ocasionalmente se usaba para reuniones importantes, pero El Chapo había adoptado un estilo de vida nómada, moviéndose constantemente entre propiedades y refugios para evitar que las autoridades lo localizaran. Los días de estabilidad relativa que yo había conocido terminaron, reemplazados por una existencia de huida perpetua que finalmente concluyó con su recaptura en enero de 2016. Mi propia salida de la organización coincidió aproximadamente con este período de declive. La intensificación de los operativos en contra de El Chapo había hecho que trabajar en su círculo cercano fuera cada vez más peligroso, con compañeros siendo capturados o muertos en enfrentamientos que se volvían más frecuentes. Aproveché una oportunidad durante el caos que siguió a una redada particularmente cercana para desaparecer, usando contactos que había cultivado durante años para conseguir documentos falsos y cruzar hacia Estados Unidos. La transición de guardaespaldas de uno de los narcotraficantes más poderosos del mundo a refugiado anónimo en otro país fue brutal.
pero era preferible a las alternativas que enfrentaba si me quedaba. La decisión de irme no fue repentina, sino el resultado de meses de reflexión mientras veía cómo el cerco se cerraba alrededor de El Chapo. Después de su escape de prisión en 2015, la presión de las autoridades se había intensificado a niveles sin precedentes. Los operativos eran más frecuentes, la inteligencia del enemigo era más precisa, y los márgenes de seguridad que habíamos disfrutado durante años se reducían constantemente. Compañeros que habían servido durante una década fueron capturados o ejecutados en enfrentamientos, y cada semana traía noticias de alguna pérdida que acercaba el peligro un poco más. Mi escape fue posible gracias a la confusión de un operativo que casi captura a El Chapo en una casa de seguridad cerca de Los Mochis. Durante las horas de caos, mientras la organización intentaba reorganizarse y determinar quién había sobrevivido, logré distanciarme sin que nadie notara mi ausencia. Tomé uno de los vehículos de reserva, conduje hacia el sur evitando las carreteras principales y eventualmente crucé hacia Guatemala, donde tenía contactos que podían ayudarme a continuar hacia Estados Unidos. El viaje tomó semanas de movimientos cuidadosos, siempre mirando sobre el hombro, siempre esperando que me alcanzaran. Los primeros meses en Estados Unidos fueron de adaptación difícil. Llegué con dinero suficiente para sobrevivir un tiempo, pero sin documentos legales, sin habilidades transferibles al mundo legítimo y con una paranoia que hacía difícil confiar en nadie. Encontré trabajo en la economía informal, primero como jornalero agrícola y luego en construcción, ganando en un mes lo que antes ganaba en un día, pero al menos viviendo sin el miedo constante de ser asesinado. Con el tiempo logré establecerme, conseguir documentos que me permitían trabajar legalmente y construir algo parecido a una vida normal, aunque la normalidad sigue sintiéndose como un disfraz que uso para ocultar lo que realmente soy. El arresto final de El Chapo en enero de 2016 lo seguí por las noticias como cualquier otro espectador, aunque con un conocimiento del contexto que pocos compartían. Reconocí la casa de Los Mochis donde fue capturado, recordé los túneles que sabía existían en esa propiedad y sentí una mezcla de alivio y tristeza al ver las imágenes de su captura. Alivio porque su caída significaba que la presión sobre quienes habíamos trabajado para él disminuiría. Y tristeza porque, a pesar de todo, había pasado años de mi vida protegiendo a ese hombre, y verlo esposado era presenciar el fin de una era que había definido mi existencia. La mansión fue eventualmente allanada por las autoridades mexicanas después de la captura definitiva de El Chapo. Las imágenes que circularon en los medios mostraban solo una fracción de lo que yo recordaba: las habitaciones lujosas, algunas de las armas decomisadas, las entradas a los túneles de escape, pero no podían capturar la esencia de lo que ese lugar había sido, la atmósfera de poder absoluto y terror latente que permeaba cada rincón. Para quienes lo vieron solo en fotografías, era una residencia extravagante de un criminal rico. Para quienes vivimos ahí, era el corazón de un imperio que movía toneladas de droga, corrompía instituciones enteras y decidía quién vivía y quién moría en vastas regiones de México. Los años que han pasado desde entonces no han disminuido el peso de mis recuerdos. La mansión aparece frecuentemente en mis sueños, a veces como el lugar de lujo que era superficialmente, otras veces transformada en escenarios de pesadilla, donde los horrores que presencié se repiten indefinidamente. He intentado construir una vida nueva, encontrar trabajo legítimo, establecer relaciones con personas que no saben nada de mi pasado. Pero la sombra de esos años me sigue a todas partes, recordándome que fui parte de algo que causó sufrimiento incalculable a millones de personas, que protegía a un hombre cuyo negocio destruyó familias y comunidades en 2 países. El Chapo cumple ahora una sentencia de cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en Estados Unidos, un final que muchos consideran insuficiente para alguien responsable de tanta destrucción. La mansión que fue su refugio probablemente ha sido confiscada, vendida o demolida, aunque no he querido averiguar su destino actual. El cártel de Sinaloa sigue operando bajo el liderazgo de sus hijos y antiguos lugartenientes,
demostrando que la captura de un hombre, por poderoso que sea, no detiene la maquinaria del narcotráfico. Y yo sigo aquí, cargando con memorias que no puedo compartir con nadie, viviendo una vida construida sobre mentiras necesarias para la supervivencia. Esta es la verdadera historia de la mansión de El Chapo, contada por alguien que la conoció íntimamente durante años. No es una historia de glorificación ni de condena simple, sino un intento de documentar una realidad que pocos conocen de primera mano. La mansión era un símbolo del poder que el narcotráfico puede acumular cuando encuentra las condiciones adecuadas: corrupción generalizada, desigualdad extrema, demanda insaciable de drogas en el norte y una disposición para usar la violencia sin límites. Entender esa realidad es el primer paso para imaginar cómo podría cambiar, aunque a veces me pregunto si el cambio es realmente posible o si estamos condenados a repetir estos ciclos indefinidamente. La mansión de El Chapo Guzmán fue muchas cosas: refugio de lujo, centro de operaciones criminales, escenario de excesos y atrocidades, símbolo de un poder que parecía invencible hasta que dejó de serlo. Para mí, fue también el lugar donde perdí cualquier ilusión que pudiera haber tenido sobre la naturaleza del mundo, donde aprendí que el poder absoluto no corrompe simplemente, sino que revela lo que siempre estuvo ahí, donde me convertí en cómplice de horrores que ninguna cantidad de dinero podía justificar. Esta es mi confesión, mi testimonio, mi intento de darle algún sentido a años que preferiría poder borrar de mi memoria. Que quien la lea entienda que detrás de las leyendas del narcotráfico hay realidades mucho más complejas y mucho más oscuras de lo que cualquier corrido puede capturar. El legado de la mansión perdura en las estructuras que el Chapo estableció y que siguen funcionando bajo otros nombres y otros rostros. Perdura en las técnicas de construcción de túneles que se han replicado en toda la frontera. Perdura en los métodos de corrupción que infectaron instituciones que todavía no se han recuperado. Y perdura en las vidas de quienes como yo participamos en ese mundo y ahora intentamos escapar de su sombra. Esta es la verdadera historia, o al menos la porción de ella que me atrevo a contar. El resto permanecerá conmigo hasta la tumba. Secretos demasiado peligrosos para revelar incluso ahora, años después y miles de kilómetros, lejos de los muros que alguna vez protegí. Que esta historia sirva como testimonio de lo que el poder del narcotráfico puede construir y destruir, como advertencia para quienes consideren seguir el mismo camino que yo seguí, y como memorial de una época que ojalá algún día pertenezca definitivamente al pasado. La mansión de El Chapo ya no existe como el centro de poder que fue, pero las fuerzas que la crearon siguen ahí, esperando construir nuevos monumentos a la ambición criminal en cualquier lugar donde las condiciones lo permitan. Hasta que no enfrentemos esas fuerzas en su raíz, seguiremos viendo historias como esta repetirse una y otra vez. La mansión de El Chapo fue el símbolo más tangible de un poder que durante décadas desafió a dos gobiernos, que movió más droga que cualquier otra organización en la historia, que corrompió instituciones desde las bases hasta las cúpulas y que dejó un rastro de muerte y sufrimiento que todavía no terminamos de contabilizar. Yo fui parte de ese poder, lo protegí con mi cuerpo, lo serví con mi lealtad y ahora cargo con el peso de esa complicidad cada día de mi existencia. Esta es mi confesión, mi testimonio, mi intento de darle sentido a años que preferiría poder borrar, pero que permanecerán conmigo hasta el final. El Chapo está en prisión, la mansión está destruida o confiscada, y yo vivo escondido bajo un nombre falso en un país que no es el mío. Pero el narcotráfico continúa. Los hijos de El Chapo manejan lo que queda de su imperio, y nuevas generaciones de jóvenes sinaloenses siguen cayendo en las mismas trampas que nos atraparon a nosotros. Esta historia es mi pequeña contribución a romper ese ciclo, mi esperanza de que alguien la lea y decida tomar un camino diferente. Es probablemente una esperanza vana, pero es lo único que me queda después de todo lo que vi y todo lo que hice entre los muros de esa mansión. Esta es la verdadera historia de la mansión de El Chapo Guzmán, el jefe del cártel de Sinaloa, contada por alguien que la conoció desde adentro
y que ahora intenta vivir con los recuerdos de lo que presenció. Que quien la lea nunca olvide que detrás de las leyendas del narcotráfico hay realidades de sufrimiento, corrupción y muerte que ninguna canción puede romantizar adecuadamente.